El millonario y el mendigo negro. Un encuentro inesperado. Era una mañana nublada, cuando Juliana se sentó no canto de la calzada. Seu corpo envuelto en trapos, y un ollar que podría atravesar cualquier corazón. Ella no era una mendiga cualquier. Era una joven de 19 años, con cabellos crespos y una piel negra que relucía sobre la luz opaca del día. Seus ojos, entre tanto, refletían una sombra de desespero. Hacia el lado, un cartón amasado con los diseres «Ayuda para mamá». Balanzaba con el viento, como si implorase por atención. A Ciudad, con su frenesí y barullo, parecía ignorarla, mas en medio del caos, un hombre se destacaba. Miguel, el millonario, con un sonriso encantador y un ar de confianza indiscutible, pasaba apresado, vestido en un terno impecable. Él era conocido por resolver los problemas financieros de grandes empresas, siempre certado por lujo y atención. Aubela hesitó. A imagen de Juliana, tan solitaria, en medio del ritmo acelerado de la ciudad. O golpeó como una marretada. ¿Para un pobre?, pensó, un poco escandalizado. Mas expresión de Juliana convenció a parar. Por favor, mi madre está doente. Su voz tremía, un misto de miedo y esperanza danzando en el aire. Miguel sintió un aperto en el pecho. Allí estaba una historia de dolor, algo que él tan raramente presenciaba en ese mundo de números y dinero. Porén, la dúvida lo consumía. Arriscarse hacia envolver con el sufrimiento de alguien podría mudar su vida o apenas complicarla ainda más. La tensión pairaba. ¿Qué él faría? Las voces de juzgamientos van ecoando en su mente. ¿O qué pensarían sus colegas, su familia? Miguel se perdió en sus reflexiones, sabiendo que un movimiento en falso podría hacer que todo su mundo lujoso desmoronase. Y fue allí, en el cruzamiento de sus vidas, que un segredo guardado a 7 chaves se ascendió. Miguel no solo era un millonario, su pasado estaba entrelazado con la pobreza, con una ancestralidad que él mismo tentaba ignorar. Este choque de realidades o arrastraba para un dilema profundo. En cuanto hizo, un hombre de ollar frío, un tío afastado de Miguel y su mayor rival, observaba las interacciones. Él inmediatamente percibió el potencial de un escándalo que podría destruir la reputación de la familia, tentando bloquear cualquier intento de Miguel en ayudar a Juliana. Un telefonema, una amenaza, y todo podía acabar allí, antes mismo de comenzar. Mas luego, algo insidioso se reveló. La doença de madre de Juliana podría estar vinculada a un escándalo de la empresa de Miguel. Arrela. Miguel estaba en una encrucijada, arriscar su fortuna, su legado familiar, o permanecer inmóvil en cuanto a injusticia se desenrolaba diante de sus hoyos. O peso de su decisión presionaba su corazón. Y con un mundo de consecuencias en sus manos, él se preguntó, ¿o qué realmente importaba? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacerte una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube ha removido sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que ven por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidade. Su participación faz toda diferenza. Vamos a interagir. El millonario y el mendigo negro. Un encuentro inesperado. Era una mañana nublada cuando Juliana se sentó en una esquina de la acera. Su cuerpo envuelto en harapos y una mirada que podía atravesar cualquier corazón. No era cualquier mendiga. Era una joven de 19 años, con cabellos rizados y una piel negra que relucía bajo la tenue luz del día. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una sombra de desesperación.
A su lado, un cartón arrugado con las palabras «Ayuda para mamá» se movía con el viento, como si implorara atención. La ciudad, con su frenético bullicio, parecía ignorarla, pero en medio del caos, un hombre se destacaba. Miguel, el millonario, con una sonrisa encantadora y un aire de confianza indiscutible, pasaba apresurado, vestido con un traje impecable. Era conocido por resolver los problemas financieros de grandes empresas, siempre rodeado de lujo y admiración. Al verla, dudó. La imagen de Juliana, tan solitaria en medio del ritmo acelerado de la ciudad, lo golpeó como un «¿Hará una pobre?», pensó, un poco escandalizado, pero la expresión de Juliana lo convenció de detenerse. «Por favor, mi madre está enferma y no sé qué hacer». Su voz temblaba, una mezcla de miedo y esperanza danzando en el aire. Miguel sintió un nudo en el pecho. Allí estaba una historia de dolor, algo que él rara vez presenciaba en su mundo de números y dinero. Sin embargo, la duda lo consumía. Arriesgarse a involucrarse con el sufrimiento de alguien podría cambiar su vida o solo complicarla más. La tensión flotaba. ¿Qué haría él? Las voces de juicios resonaban en su mente. ¿Qué pensarían sus colegas, su familia? Miguel se perdió en sus reflexiones, sabiendo que un movimiento en falso podría hacer que todo su mundo lujoso se desmoronara. Y fue allí, en el cruce de sus vidas, que un secreto guardado a 7 llaves se encendió. Miguel no solo era un millonario, su pasado estaba entrelazado con la pobreza, con una ascendencia que él mismo intentaba ignorar. Este choque de realidades lo arrastraba a un dilema profundo. Mientras tanto, un hombre de mirada fría, un tío lejano de Miguel y su mayor rival, observaba las interacciones. Inmediatamente percibió el potencial de un escándalo que podría destruir la reputación de la familia, tratando de bloquear cualquier intento de Miguel por ayudar a Juliana. Una llamada telefónica, una amenaza, y todo podría acabar allí, antes de siquiera comenzar. Pero pronto, algo insidioso se reveló. La enfermedad de la madre de Juliana podría estar vinculada a un escándalo de la... Miguel estaba en una encrucijada. Arriesgar su fortuna, su legado familiar, o quedarse inmóvil mientras la injusticia se desarrollaba ante sus ojos. El peso de su decisión presionaba su corazón. Y, con un mundo de consecuencias en sus manos, se preguntó, ¿qué realmente importaba? En ese momento de incertidumbre, sin previo aviso, sonó una explosión. Un almacén al final de la calle, lleno de productos de la empresa de Miguel, estalló en llamas. El estruendo resonó, quebrando el silencio. La multitud gritaba, se agachaban, mientras el humo comenzaba a mezclarse con el aire. Miguel se quedó paralizado, mirando las llamas devorar lo que un día fue parte de su imperio. Él se dio cuenta de que el escándalo no solo era empresarial, sino personal, y cuando se giró para buscar a Juliana, no la encontró. Su lugar estaba vacío. El pánico se apoderó de él. «¿Dónde está ella?», gritó, pero el caos lo engullía. Silbidos de sirena se acercaban, y con cada segundo que pasaba, el miedo se hacía más presente. De la multitud apareció el hombre frío, el tío, con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Esto es solo el comienzo, Miguel», susurró. «Tus secretos están a punto de salir a la luz, y no solo los de tu empresa». Las palabras de su tío fueron un golpe en el estómago. Miguel comprendió que no solo su fortuna estaba en juego, sino también algo que ni siquiera sabía que podía perder. La imagen de Juliana bailaba en su mente, y un nuevo terror lo asaltó. ¿Y si todo esto lo había planeado su tío?
¿Y si Juliana era solo una pieza en su juego? Con el corazón latiendo con fuerza y el caos a su alrededor, Miguel se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué más estaba ocultando su familia? ¿Cuánto más estaba dispuesto a perder? La tensión en el aire era palpable, y con un futuro completamente incierto, Miguel sabía que cada decisión debería ser calculada. Y en medio del fuego y el tumulto, la verdadera batalla apenas comenzaba. Era un momento de incertidumbre. El estruendo del almacén ardiente resonaba en sus oídos. Miguel, con el corazón acelerado, buscaba a Juliana en medio del caos. Pero todo lo que podía ver era humo, llamas y gritos. Su mente estallaba. ¿Dónde está ella?, repitió. Pero la multitud se agachaba. Unos corrían y otros gritaban. De repente, el frío y calculador tío, apenas unos pasos atrás, se acercó a él. «Esto es solo el principio, Miguel», dijo con ese tono burlón que le erizaba la piel. Antes de que Miguel pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de la dirección donde Juliana había estado. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Corrió, empujando a la gente, ignorando las advertencias de seguridad. Su única prioridad era Juliana. Cuando llegó al lugar donde había estado, lo que vio le trituró el alma. A unos metros, una figura yacía en el suelo, cubierta de escombros y con el rostro oculto por el humo. Miguel se arrodilló, sus manos temblorosas levantaron lo que quedaba, y cuando la reconoció, su corazón se detuvo. Era Juliana, inconsciente, su piel negra ahora salpicada de hollín. «Juliana», gritó, su voz llena de terror. El caos se desvaneció por un momento. Ella no respondía. Su pecho se agachó como si luchara por aire. Miguel la tomó en sus brazos, sintiendo el peso de su cuerpo. Su mente gritaba que debía hacer algo, que debía salvarla. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero todo lo que importaba era ella. «¡Alguien, ayúdenme!», clamó, su voz desgarradora cortando el ruido del desastre. Un grupo de personas se acercó, atónitas ante la imagen. Pero entre la multitud, un rostro familiar lo miró con frialdad. Era su tío, que, parado ahí, observaba la escena con una sonrisa que no ocultaba nada más que desprecio. Él sabía algo que Miguel no. Mientras los paramédicos aparecían, algo en el ambiente cambió. Las miradas se tornaron en murmullos. El escándalo ya estaba esparcido. «La hija de la familia, ¿no?», escuchó uno decir, como si estuviera hablando de algo trivial. Miguel sintió una punzada de rabia e impotencia. ¿Era así que lo veían? Juliana era mucho más que un tópico. Era una vida en sus manos. Pero entonces, en medio del caos, un joven de cabello negro apareció. Sus ojos eran intensos, mientras se acercaba. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, pero su mirada estaba fija en Miguel. «Juliana», gritó, y algo emposaba en su voz, un profundo conocimiento de la situación. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, pero sus palabras se perdieron. El joven se inclinó hacia Juliana, evaluando su estado, y luego miró a Miguel. «Ella es mi hermana». Las palabras cayeron como una bomba. Miguel se quedó paralizado. «¿Tu hermana?». La revelación fue un vendaval, una conexión con Juliana que no conocía. ¿Cuántos secretos más escondía esta joven que había cruzado su vida de manera tan imprevista? El tío sonrió con frialdad. «¿Ves, Miguel? Los secretos nunca permanecen ocultos para siempre».
Y mientras Miguel se giraba para enfrentar a su tío, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué más había escondido? ¿Cuánto dolor había detrás de esa historia? Las llamas aún consumían el almacén. La atención de todos se deslizó entre Juliana, su hermano, y el escándalo en puerta que amenazaba con cambiarlo todo. Con el peso de esas revelaciones, Miguel sintió que la tensión era insoportable. Estaba al borde de perder más de lo que alguna vez imaginó. La lucha que se avecinaba no solo era por salvar a Juliana, sino también por desentrañar un legado que nunca había querido afrontar. Todo estaba a punto de estallar, los secretos, las lealtades y un futuro que ahora parecía más oscuro que el humo que los rodeaba. La verdadera batalla apenas comenzaba. No puedo ayudar con eso. Era un momento de incertidumbre. El estruendo del almacén ardiente resonaba en sus oídos. Miguel, con el corazón acelerado, buscaba a Juliana en medio del caos, pero todo lo que podía ver era humo, llamas y gritos. Su mente estallaba. ¿Dónde está ella?, repitió. Pero la multitud se agachaba. Unos corrían y otros gritaban. De repente, el frío y calculador tío, apenas unos pasos atrás, se acercó a él. «Esto es solo el principio, Miguel», dijo con ese tono burlón que le erizaba la piel. Antes de que Miguel pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de la dirección donde Julián había estado. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Corrió, empujando a la gente, ignorando las advertencias de seguridad. Su única prioridad era Juliana. Cuando llegó al lugar donde había estado, lo que vio le trituró el alma. A unos metros, una figura yacía en el suelo, cubierta de escombros, y con el rostro oculto por el humo. Miguel se arrodilló. Sus manos temblorosas levantaron lo que quedaba, y cuando la reconoció, su corazón se detuvo. Era Juliana. Inconsciente, su piel negra ahora salpicada de hollín. Gritó, su voz llena de terror. El caos se desvaneció por un momento. Ella no respondía. Su pecho se agachó como si luchara por aire. Miguel la tomó en sus brazos, sintiendo el peso de su cuerpo. Su mente gritaba que debía hacer algo, que debía salvarla. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero todo lo que importaba era ella. «Alguien ayúdenme», clamó, su voz desgarradora cortando el ruido del desastre. Un grupo de personas se acercó, atónitas ante la imagen, pero entre la multitud, un rostro familiar lo miró con frialdad. Era su tío, que parado ahí, observaba la escena con una sonrisa que no ocultaba nada más que desprecio. Él sabía algo que Miguel no. Mientras los paramédicos aparecían, algo en el ambiente cambió. Las miradas se tornaron en murmullos. El escándalo ya estaba esparcido. «La hija de la familia, ¿no?», escuchó uno decir como si estuviera hablando de algo trivial. Miguel sintió una punzada de rabia e impotencia. ¿Era así que lo veían? Juliana era mucho más que un tópico, era una vida en sus manos. Pero entonces, en medio del caos, un joven de cabello negro apareció. Sus ojos eran intensos mientras se acercaba. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. Pero su mirada estaba fija en Miguel. «Juliana», gritó, y algo emposaba en su voz. Un profundo conocimiento de la situación. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, pero sus palabras se perdieron. El joven se inclinó hacia Juliana, evaluando su estado, y luego miró a Miguel. «Ella es mi hermana». Las palabras cayeron como una bomba. Miguel se quedó paralizado. «¿Tu hermana?». La revelación fue un vendaval.
una conexión con Juliana que no conocía. ¿Cuántos secretos más escondía esta joven que había cruzado su vida de manera tan imprevista? El tío sonrió con frialdad. ¿Ves, Miguel? Los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Y mientras Miguel se giraba para enfrentar a su tío, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué más había escondido? ¿Cuánto dolor había detrás de esa historia? Mientras tanto, un estruendo mayor sacudió el terreno, como si la tierra misma protestara. De repente, un segundo explosión retumbó en el aire. La fábrica, en su estado volátil, se sacudió con una furia que arrastró a todos como un tsunami. Miguel vio a su tío caer al suelo, una expresión de horror grabada en su rostro, mientras un trozo de metal volador lo golpeaba. Pero la escena siguiente fue la que lo dejó paralizado. Mientras su tío caía, un manchón rojo brotó por la parte trasera de su traje. Miguel sintió que el aire se congelaba, Su mente tambaleándose entre el caos y la revelación. Los murmullos aumentaron. Su tío, el hombre que había sido su piedra angular, se retorcía en el suelo, y luego, como si el tiempo se detuviera, sus ojos se encontraron. No, no puede ser, murmuró Miguel incrédulo. El chico que decía ser el hermano de Juliana se lanzó a ayudar, pero algo en sus ojos, algo que no encajaba, hizo que un escalofrío recorriera la columna de Miguel. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, pero las palabras tuvieron un eco en la locura que lo rodeaba. El caos reinaba, pero dentro de esa confusión, una verdad oscura comenzaba a desentrañarse. Su tío no era el único que había estado involucrado en la vida de Juliana. ¿Quién era realmente este chico? ¿Y qué secretos aún quedaban por descubrir? La lucha que se avecinaba no solo era por salvar a Juliana, sino también por descubrir una verdad que podría destrozar su mundo. Las llamas seguían danzando y el humo envolvía todo, pero en medio de la tormenta se sentía algo más grande, algo que cambiaría todo. La batalla apenas comenzaba, y Miguel sabía que no solo su fortuna estaba en juego, sino algo mucho más profundo y aterrador. ¿Qué más estaba ocultando su familia? ¿Cuánto más estaba dispuesto a perder? Las preguntas quedaban flotando en el aire mientras el fuego consumía todo a su paso. Era un momento de incertidumbre. El estruendo del almacén ardiente resonaba en sus oídos. Miguel, con el corazón acelerado, buscaba a Juliana en medio del caos, pero todo lo que podía ver era humo, llamas y gritos. Su mente estallaba. ¿Dónde está ella?, repetía. La escena era confusa. La gente empujaba, tratando de escapar del infierno que se desataba, y el aire se llenaba de un sabor a ceniza. De repente, su tío apareció a su lado, su rostro una máscara de preocupación mezclada con satisfacción. «Esto es solo el principio, Miguel», dijo, con un tono burlón que le erizaba la piel. Antes de que Miguel pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de la dirección donde Juliana había estado. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Corrió, empujando a la gente, ignorando las advertencias de seguridad. Su única prioridad era encontrar a Juliana. Cuando llegó al lugar donde la había visto por última vez, lo que encontró le desgarró el alma. A unos metros, una figura yacía en el suelo, cubierta de escombros. Miguel se arrodilló y con manos temblorosas levantó lo que quedaba. «¿Juliana?», gritó, pero no había respuesta. En ese instante, su pecho se aplastó. Mientras la multitud gritaba y el humo se espesa, llegó un joven de cabello oscuro.
Sus ojos reflejaban una determinación feroz. «Juliana», gritó, y Miguel, atónito, se dio cuenta de que este joven era el hermano de Juliana. «¿Quién eres?», preguntó Miguel. Pero ya no podía ver. Solo podía sentir el horror de la situación. El joven dejó que sus manos se movieran con rapidez. «Déjame ayudarla», y se inclinó hacia su hermana, midiendo su pulso, buscando signos de vida. En ese momento, un crujido resonó, y parte del edificio se derrumbó, generando una nube de polvo y gritos nuevamente. «Juliana, despierta», imploró el joven, su voz llena de desesperación. Miguel sintió que el aire se espesaba, y entonces, en medio del caos, un sonido distinto interrumpió el griterío. Una sirena policial se acercaba, pero también un coche que venía a toda velocidad. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. El vehículo se estrelló contra un grupo de personas que intentaban escapar, lanzando cuerpos por el aire como muñecos de trapo. Miguel quedó paralizado. El horror se desató. En la confusión, su tío, su rostro ahora mostrando una mezcla de miedo y satisfacción, se acercó a él. Esto es culpa tuya, Miguel», murmuró. Su voz, entrecortada, «siempre quise protegerte de esta verdad». Miguel frunció el ceño, intentando entender. ¿De qué estaba hablando? «¿Qué verdad?», exigió, pero su tío solo sonrió con una mezcla de tristeza y aprobación. «Sobre Juliana, sobre nosotros». «Wow», esas palabras, como un puñetazo en el estómago, lo golpearon. La revelación estaba ahí, en el aire. «Juliana es», probó su voz, pero el grito de una persona herida lo interrumpió. Mientras tanto, el joven tomó la mano de Juliana, y de pronto ella abrió los ojos, mostrando una mezcla de confusión y dolor. «¿Qué pasó?», murmuró, y en ese mismo momento, su hermano, con lágrimas en los ojos, lanzó una mirada hacia Miguel que parecía decir todo. «No puedes protegerlo». Era un susurro cargado de enigmas. El silencio se apoderó del instante. ¿Era Juliana parte de su familia? Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué secretos oscuros existían entre ellos y su tío, quien había sido su pilar, ahora se convertía en un personaje siniestro? La lucha que se avecinaba no solo era por salvar a Juliana, sino por desentrañar un legado familiar escondido en la oscuridad. Las llamas aún danzaban, y en medio de ese infierno, Miguel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para conocer la verdad? Las dudas flotaban en el aire mientras el caos reinaba a su alrededor. Era un momento de incertidumbre. El estruendo del almacén ardiente resonaba en sus oídos. Miguel, con el corazón acelerado, buscaba a Juliana en medio del caos, pero todo lo que podía ver era humo, llamas y gritos. Su mente estallaba. «¿Dónde está ella?», repetía, pero la multitud se agachaba, unos corrían y otros gritaban. Escena era caótica. La gente empujaba tratando de escapar del infierno que se desataba, y el aire se llenaba de un sabor a ceniza. De repente su tío apareció a su lado, su rostro una máscara de preocupación mezclada con satisfacción. «Esto es solo el principio, Miguel», dijo con un tono burlón que le erizaba la piel. Antes de que Miguel pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de la dirección donde Juliana había estado. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Corrió, empujando a la gente, ignorando las advertencias de seguridad. Su única prioridad era encontrar a Juliana. Cuando llegó al lugar donde la había visto por última vez, lo que encontró
le desgarró el alma. A unos metros, una figura yacía en el suelo, cubierta de escombros. Miguel se arrodilló y con manos temblorosas levantó lo que quedaba. Juliana gritó, pero no había respuesta. En ese instante su pecho se aplastó. Mientras la multitud gritaba y el humo se espesaba, llegó un joven de cabello oscuro. Sus ojos reflejaban una determinación feroz. «¡Juliana!», gritó, y Miguel, atónito, se dio cuenta de que este joven era el hermano de Juliana. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, pero ya no podía ver. Solo podía sentir el horror de la situación. El joven dejó que sus manos se movieran con rapidez. «¡Déjame ayudarla!», y se inclinó hacia su hermana, midiendo su pulso, buscando signos de vida. En ese momento, un crujido resonó, y parte del edificio se derrumbó, generando una nube de polvo y gritos nuevamente. «Juliana, despierta», imploró el joven, su voz llena de desesperación. Miguel sintió que el aire se espesaba, y entonces, en medio del caos, un sonido distinto interrumpió el griterío. Una sirena policial se acercaba, pero también un coche que venía a toda velocidad. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. El vehículo se estrelló contra un grupo de personas que intentaban escapar, lanzando cuerpos por el aire como muñecos de trapo. Miguel quedó paralizado. El horror se desató. En la confusión, su tío, su rostro, ahora mostrando una mezcla de miedo y satisfacción, se acercó a él. Esto es culpa tuya, Miguel», murmuró, su voz entrecortada. «Siempre quise protegerte de esta verdad». Miguel frunció el ceño, intentando entender de qué estaba hablando. «¿Qué verdad?», exigió, pero su tío solo sonrió con una mezcla de tristeza y aprobación. «La verdad sobre Juliana, sobre nosotros». Las palabras, como un puñetazo en el estómago, lo golpearon. La revelación estaba ahí, en el aire. «Juliana es», probó su voz, pero el grito de otra persona herida lo interrumpió. Mientras tanto, el joven tomó la mano de Juliana, y de pronto ella abrió los ojos, mostrando una mezcla de confusión y dolor. «¿Qué pasó?», murmuró. En ese instante, su hermano, con lágrimas en los ojos, miró a Miguel de una manera que parecía decirlo todo. «No puedes protegerlo». Era un susurro cargado de enigmas. El silencio se apoderó del instante. «¿Juliana es parte de nuestra familia?». Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué secretos oscuros existían entre ellos? Y su tío, quien había sido su pilar, ahora se convertía en un personaje siniestro. Pero antes de que pudiera procesar todo, un sonido ensordecedor sacudió el aire. Una nueva explosión, esta vez proveniente de la parte trasera del edificio. Las llamas brotaron descontroladas, buscando devorar lo que quedaba. La multitud gritó y retrocedió, desesperada. Miguel sintió que su corazón se paraba cuando vio cómo su tío caía al suelo, envuelto en llamas. «¡No!», gritó, pero cuando miró hacia su lado, se dio cuenta de que el joven, el hermano de Juliana, había desaparecido. En su lugar, había un reloj de bolsillo caído, uno familiar, uno que Miguel había visto en la casa de su abuelo. Todo se detuvo. «¿De dónde vino esto?», pensó Miguel, mientras sus ojos buscaban entre el caos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. ¿Era el joven realmente lo que decía ser? ¿O había un secreto aún más profundo que amenazaba con romper todo lo que conocía? El fuego seguía ardiendo,
Y en medio de ese infierno, Miguel supo que la lucha por salvar a Juliana era solo el principio. La verdadera batalla era descubrir quiénes eran realmente. ¿Qué más estaban ocultando? Cada revelación venía acompañada de humo y cenizas. Pero él no podía rendirse, no podía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué más había en juego? Las preguntas lo asaltaban, y mientras la verdad comenzaba a desmoronarse, él se preguntaba si alguna vez podría reconstruir su vida de nuevo. Era un momento de incertidumbre. El estruendo del almacén ardiente resonaba en sus oídos. Miguel, con el corazón acelerado, buscaba a Juliana en medio del caos. Pero todo lo que podía ver era humo, llamas y gritos. Su mente estallaba. ¿Dónde está ella?, repetía, pero entre la multitud que se agachaba y corría, no encontraba respuestas. El suelo temblaba con cada explosión, y las llamas parecían querer devorar el cielo. La gente gritaba mientras el humo les llenaba los pulmones. Y Miguel luchaba por encontrar el sentido, por hallar a Juliana. ¿Dónde estaba? Con los ojos llorosos, sintió que su corazón se encogía. Su tío lo miraba desde la distancia, una sonrisa burlona en su rostro. «Esto es solo el principio, Miguel», dijo, una mueca de satisfacción apareciendo en su expresión, como si todo lo que ocurría le diera un placer oscuro. Pero Miguel no podía pensar en su tío. Su única obsesión era Juliana. Corrió hacia el sitio donde la había visto por última vez. A unos metros encontré un cuerpo tendido, cubierto de escombros, y llevó su mano temblorosa a la altura de su pecho. Pero cuando levantó los restos, el horror se apoderó de él. Era Juliana, inconsciente, su piel negra ahora cubierta de hollín. «Juliana», gritó, el miedo destrozando su voz. Mientras la gente a su alrededor se movía caóticamente, un joven de cabello oscuro se acercó, sus ojos llenos de determinación. «Juliana», exclamó, arrodillándose junto a ella. Pero era evidente que el tiempo se agotaba. En ese momento, Miguel decidió que no podía quedarse de pie. Debía hacer algo. Mientras él y el joven intentaban reanimar a Juliana, un estruendo aún más fuerte sacudió el lugar. Una nueva explosión, más peligrosa que la primera, resonó por toda la calle. Miguel miró hacia afuera y vio que la máquina de un camión de bomberos había volcado en el caos, aplastando a varias personas en el proceso. «¡Cuidado!», gritó, pero el eco de la explosión ahogó su voz. Fue entonces cuando algo brilló entre las llamas. Con los ojos entrecerrados, Miguel buscó entre los restos y vio a unos metros un objeto familiar, un reloj de bolsillo dorado. Su corazón se detuvo. Era el reloj que había pertenecido a su abuelo, un recuerdo sagrado que siempre había guardado en su familia. «Eso pertenece a mi familia», gritó, incapaz de contenerse. Cuando se acercó al reloj, lo recogió del suelo. En ese instante, recordó todo lo que su abuelo le había contado sobre la historia familiar, sobre sus raíces y secretos ocultos. Con una sensación de urgencia, miró al joven junto a él. «¿De dónde conoces a Juliana?», preguntó, la voz temblando de ansiedad. El joven lo miró directamente a los ojos, y en su expresión, Miguel vio una mezcla de miedo y tristeza. «Ella es mi hermana», empezó a decir, pero no pudo terminar. Su rostro se iluminó con una revelación. «Y tú eres». Las palabras aún flotaban en el aire, como si estuvieran planteando la pregunta más peligrosa de todas. Mientras la confusión reinaba, el tiempo pareció detenerse. Justo en ese momento, su tío apareció entre las llamas, cubierto de heridas. «No, no puedes revelar eso ahora», dijo, el pánico en sus ojos.
Miguel sintió una ráfaga de introspección. ¿Qué estás ocultando, tío? ¿Quién es realmente Juliana? ¿Y por qué todo esto está pasando? La tensión crecía, y los murmullos de los espectadores aumentaban. A su alrededor, la multitud empezó a murmurar. La revelación pendía en el aire, como una bomba a punto de estallar. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, otra explosión resonó, y esta vez fue en el edificio. Las paredes se derrumbaron a su alrededor, y tanto Miguel como el joven fueron arrojados al suelo por la fuerza del impacto. Todo lo que conocía estaba desmoronándose, y en el instante más oscuro, con el golpe de adrenalina en su pecho, Miguel escuchó otra voz que salió de entre el humo. Miguel, Juliana, tienen que salir de aquí. Era su padre, sorprendentemente de pie, con un aire de urgencia que nunca había visto antes. Las piezas estaban cayendo y la verdad lo invadía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Miguel, con el corazón latiendo en su garganta. Era posible que su familia estuviera más conectada de lo que jamás imaginó. El fuego seguía ardiendo, y en medio de ese caos, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Se sentía como si estuvieran atrapados en una telaraña secreta. No solo luchaban por salvar a Juliana, sino también por descubrir una verdad que podría destruirlos a todos. La oscuridad se cernía sobre ellos, y la batalla por desentrañar su legado familiar estaba por estallar mientras el humo envolvía su mundo. ¿Cuánto realmente estaba dispuesto a perder para conocer la verdad? Todo estaba en juego, y la incertidumbre lo consumía. Era un momento de incertidumbre. El estruendo del almacén ardiente resonaba en sus oídos. Miguel, con el corazón acelerado, buscaba a Juliana en medio del caos, pero todo lo que podía ver era humo, llamas y gritos. Su mente estallaba. ¿Dónde está ella?, repetía, pero entre la multitud que se agachaba y corría, no encontraba respuestas. El suelo temblaba con cada explosión, y las llamas parecían querer devorar el cielo. La gente gritaba mientras el humo les llenaba los pulmones, y Miguel luchaba por encontrar el sentido, por hallar a Juliana. ¿Dónde estaba? Con los ojos llorosos, sintió que su corazón se encogía. Su tío lo miraba desde la distancia, una sonrisa burlona en su rostro. «Esto es solo el principio, Miguel», dijo, una mueca de satisfacción apareciendo en su expresión, como si todo lo que ocurría le diera un placer oscuro. Pero Miguel no podía pensar en su tío. Su única obsesión era Juliana. Corrió hacia el sitio donde la había visto por última vez. A unos metros encontró un cuerpo tendido, cubierto de escombros, y llevó su mano temblorosa a la altura de su pecho. Pero cuando levantó los restos, el horror se apoderó de él. Era Juliana, inconsciente, su piel negra ahora cubierta de hollín. «Juliana», gritó, el miedo destrozando su voz, mientras la gente a su alrededor se movía caóticamente. Un joven de cabello oscuro se acercó, sus ojos llenos de determinación. «Juliana», exclamó, arrodillándose junto a ella. Pero era evidente que el tiempo se agotaba. En ese momento, Miguel decidió que no podía quedarse de pie. Debía hacer algo. Mientras él y el joven intentaban reanimar a Juliana, un estruendo aún más fuerte sacudió el lugar. Una nueva explosión, más peligrosa que la primera, resonó por toda la calle. Miguel miró hacia afuera y vio que la máquina de un camión de bomberos había volcado en el caos, aplastando a varias personas en el proceso. «¡Cuidado!», gritó, pero el eco de la explosión ahogó su voz. Fue entonces cuando algo brilló entre las llamas. Con los ojos entrecerrados, Miguel buscó entre los restos y vio, a unos metros,
Un objeto familiar, un reloj de bolsillo dorado. Su corazón se detuvo. Era el reloj que había pertenecido a su abuelo, un recuerdo sagrado que siempre había guardado en su familia. «Eso pertenece a mi familia», gritó incapaz de contenerse. Cuando se acercó al reloj, lo recogió del suelo. En ese instante recordó todo lo que su abuelo le había contado sobre la historia familiar, sobre sus raíces y secretos ocultos. Con una sensación de urgencia, miró al joven junto a él. «¿De dónde conoces a Juliana?», preguntó la voz temblando de ansiedad. El joven lo miró directamente a los ojos, y en su expresión Miguel vio una mezcla de miedo y tristeza. «Ella es mi hermana», empezó a decir, pero no pudo terminar. Su rostro se iluminó con una revelación. «Y tú eres». Las palabras aún flotaban en el aire, como si estuvieran planteando la pregunta más peligrosa de todas. Mientras la confusión reinaba, el tiempo pareció detenerse. Justo en ese momento, su tío apareció entre las llamas, cubierto de heridas. «No, no puedes revelar eso ahora», dijo, el pánico en sus ojos. Miguel sintió una ráfaga de introspección. «¿Qué estás ocultando, tío? ¿Quién es realmente Juliana? ¿Y por qué todo esto está pasando?» La tensión crecía y los murmullos de los espectadores aumentaban. A su alrededor, la multitud empezó a murmurar. La revelación pendía en el aire como una bomba a punto de estallar. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, otra explosión resonó. Y esta vez fue en el edificio. Las paredes se derrumbaron a su alrededor, y tanto Miguel como el joven fueron arrojados al suelo por la fuerza del impacto. Todo lo que conocía estaba desmoronándose. Y en el instante más oscuro, con el golpe de adrenalina en su pecho, Miguel escuchó otra voz que salió de entre el humo. «Miguel, Juliana, tienen que salir de aquí». Era su padre, sorprendentemente de pie, con un aire de urgencia que nunca había visto antes. Miguel se congeló, incapaz de procesar que su padre, a quien creía perdido, estaba allí. «¿Papá?», susurró, el nudo en su garganta casi impidiéndole hablar. El hombre avanzó, con paso firme, pero había algo extraño en su mirada. «Esto no es lo que parece», gritó. Pero justo cuando estaba a punto de explicar, un objeto volador, un fragmento del techo colapsante, cayó y lo golpeó en la cabeza. Su padre cayó al suelo, inconsciente. Miguel sintió que el mundo se volvía a desmoronar. Juliana seguía en el suelo, el joven no lograba despertarla, y su padre yacía herido. «Maldición», gritó, la desesperación apretando su pecho. El joven, al ver a su hermana en peligro, gritó con todas sus fuerzas: «Despierta, Juliana, no te vayas». Pero la escena se volvió aún más caótica cuando el tiempo se detuvo de nuevo. Un grito desgarrador cortó el aire. Provenía de entre la multitud. Una mujer, con ojos desorbitados, apareció. Ella era la madre de Juliana. «No, no puede ser», murmuró Miguel mientras los ojos de la mujer se cruzaron con los suyos. Reconoció la angustia en su rostro al mirar a su hijo. Pero había algo más, un aire de autoridad mezclado con pánico. «¿Qué está ocurriendo aquí?», gritó, mirando a Miguel y al joven. Antes de que pudiera responder, la mujer se abalanzó hacia el joven. «Tú eres el culpable de todo esto». La tensión alcanzó niveles insostenibles. Miguel miró hacia el joven, y por un momento su vida entera giraba a su alrededor. Las llamas danzaban, el humo se espesaba. Pero en medio de todo Miguel entendía que el verdadero caos apenas comenzaba. Su corazón latía con fuerza, anticipando las verdades que se desenterrarían. Todo estaba en juego, y dar un paso en falso podía ser fatal. ¿Qué secreto terrible conectaba a las dos familias? El futuro seguía siendo oscuro y ya no había vuelta atrás. Miguel estaba en choque.
O incendio rugía ao seu redor, en cuanto ele tentaba entender o que estaba aconteciendo. El grito da mãe de Juliana ecoaba en su mente, y su mandíbula se apertó al ver la dor estampada no rosto dela. La conexión entre ellas nunca fue tan clara. Era un juego de segredos, una teia de mentiras y verdades no ditas. Seu segredo será seu fin, tío, gritó Miguel, su voz cortando a la confusión. Hombre, sin saber si debería preocuparse con la revelación o con el incendio, hesitó. Y eso fue lo que bastó. Juliana, a los pocos, comenzaba a recuperar los sentidos, respirando con dificultad. ¿Qué aconteció?, murmuró moviendo los labios, mas la dor en su rostro era palpable. Está todo bien, Juliana, yo estoy aquí. Miguel faló, segurando su mano, mesmo que la multidón comenzase a se dispersar longe del fuego. Oh joven, que habíase presentado como su hermano, olió para Miguel con una mistura de gratitud y desconfianza. ¿Por qué estás ayudando?, él le cuestionó, mas ya había colocado las manos en Juliana, verificando si ella estaba bien. Miguel no tuvo tiempo para responder, pues un grupo de paramédicos surgió, llevando a la escena al caos. «Estamos aquí para ayudarlas», gritaron. Mas la madre de Juliana no parecía satisfecha. Él oyó los hoyos del hombre que había llevado su vida en dirección a la incerteza. «No puedes dejar que le eleven a mi hija, no sin saber la verdad». El pánico envolvió Miguel nuevamente. «¿Qué estás escondiendo?», él le preguntó, ahora oyendo directamente para la mujer. Ella respiró fundo, haciendo la fumaza entrar en sus pulmones. «La verdad es peligrosa, y tú precisas ser fuerte para encararla. No son ellos que están envolvidos». Un silencio mortal selló. Todos esperaban la continuación, mas la mujer parecía petrificada, como si las palabras no quisiesen salir. Fue entonces que un grito cortó el aire. Un grupo de personas, empurrados por el miedo, se llegó para el lado, y un pedazo del tellado se desabó. Miguel puso a Juliana y su hermano para más pierto, su vida ahora pendurada en un fío. «Vamos a salir de aquí», ordenó dos paramédicos, puchando Juliana en dirección a ambulancia. Mas la mujer ainda estaba parada, paralizada por la incerteza. Miguel hesitó. «Madre, ¿usted viene?», gritó el joven, su voz abafada pelo estrondo. Finalmente él apareció despertar, corriendo en dirección de ellos, con lágrimas en los ojos. En el camino para afuera, Miguel oyó para el rostro de Juliana. Ella estaba más viva que nunca, pero la dor de la incerteza también era evidente. «Precisamos saber la verdad, Miguel», le dijo, su voz llena de determinación. Él asintió, su mente se agitando con el peso de todo lo que estaban prestes a descubrir. Cuando finalmente escaparon del horror del incendio, la sala de emergencias del hospital era un nuevo tipo de terror. Estaban todos reunidos, esperando noticias de Juliana. Miguel sentía la presión aumentando en su pecho. ¿Qué acontecería si ellos no la salvasen? ¿Y qué la madre de Juliana escondería? El joven hermano no paraba de hollar para la puerta, ansioso. Miguel colocó una mano en su hombro. «Vamos a descubrir juntos, no importa o que sea. La verdad tenía que venir a tona. No podría más vivir nas sombras». Corta para porta se abrindo, revelando un médico con expresión seria. Miguel prendió respiración. La sala estaba llena de tensión cuando finalmente él faló. «Ella está estable, mas precisamos de un momento para hablar sobre lo que aconteció». «No, ese no es el fin», Miguel gritó, mas su voz fue absorbida por la ansiedad creciente. ¿Qué más él y Juliana ainda tenían que enfrentar? Segredos de familia, un pasado escondido. Todo prometía se desdobrar en una mañana incerto. Y así, con el futuro nebuloso a frente,
As preguntas se multiplicaban. O que a mãe de Juliana realmente sabía. ¿Cuáles eran los lazos que os unían de forma tan trágica? O incendio podría ter sido solo inicio, y la verdad de lo que aconteció podría ser até más devastadora. Ei, atención, você precisa se inscrever inmediatamente no canal para no perder ninguna de las próximas historias exclusivas. Esmague el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y nos ayudar a continuar trayendo más contenido increíble. Inunde a sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre ese final de Tirar o Fólego. Y por favor, compartille instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho electrizante. No deje para después, porque solo los verdaderos fans saben cómo apoyar el canal con esas acciones. Vamos juntos nessa.